La siguiente es una pequeña compilación de algunas publicaciones realizadas en 4chan que cubren tanto leyendas urbanas modernas como historias que solo pueden entenderse como muy peculiares. Aunque no se trata propiamente de algo de 4chan, es gracias a este que se ha comenzado a dar a conocer en tiempo reciente. Probablemente muchos ya están familiarizados con Roblox, una plataforma que permite a los usuarios diseñar toda clase de videojuegos y experimentar las creaciones de otros, a la vez interactuar y conocer amigos. Dado su amplio potencial de programación, hoy en día existen todo tipo de juegos dentro de Roblox que buscan perturbar a quienes se adentren en ellos, formando en el proceso una suerte de misterio en torno a estos espacios tan anómalos a primera vista. De ello deriva la llamada Vaultpedia, una wiki armada por fans que enlista y describe todos estos lugares misteriosos, pero de entre todos los enigmas artificiales, hay uno que resulta más que peculiar, la llamada Vault 84. Esta se trataría de una versión en extremo temprana del cliente de Roblox, datada a febrero del año 2005, tratándose entonces de lo más antiguo verificable en torno al motor de la plataforma que conocemos en la actualidad. Hay que decir que, entre la comunidad de entusiastas de este mundillo, encontrar las versiones más antiguas del mismo se ha convertido en una búsqueda insaciable y perpetua, pues aunque se sabe que Roblox comenzó su desarrollo en 2004 y sería lanzado al público en 2006, una enorme parte del contenido de los primeros años de vida del mismo se encuentra perdido en la actualidad, e incluso hay quienes ofrecen recompensas por cualquier atisbo primigenio que pueda aparecer. Es así que la Build 84 se ubicaría en un espacio muy interesante de entre el periodo de creación y testeo de Roblox a antes de ser revelado al público. Incluso se acompaña de este cartel donde podemos ver a los desarrolladores buscando ayuda para darle forma al proyecto. Ahora bien, la Build 84 es descrita como un simulador de construcción muy básico, en el que solo se puede caminar en pequeñas áreas e interactuar con limitados modelos de personaje, pero no parece poder decirse más al respecto. Lo que sí se señala con un gran énfasis es que pese a ser tan vacío, era en extremo adictivo, y aquellos que lo probaban podían obsesionarse tanto con él que pasaban horas jugándolo a límites fuera de toda cordura posible y con una propiedad anómala que se apropiaba de la mente de quien se adentraba en él. Un testimonio anónimo de la época cuenta lo siguiente: ese prototipo no se parecía a ningún otro. Nunca se había visto nada parecido. Algo tan simple, pero de naturaleza malvada. Conozco historias de los primeros jugadores que lo probaron y tuvieron experiencias casi fatales después de hacerlo. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Se habla de que la Build 84 lograba que los jugadores se volvieran dependientes a ella tanto física como mentalmente, y, peor aún, que aquellos que eran obligados a dejar de jugarla pasaban por un periodo de abstinencia que daba síntomas intensos como migrañas, fiebre, náuseas, vómitos extremos e incluso, en algunos casos, provocaba suicidios. Por supuesto que todo esto no se trata más que de una recién creada y contemporánea leyenda urbana, la cual recuerda mucho a la de Polybius, aquel juego extraño presuntamente creado por el gobierno estadounidense como una forma de control mental con efectos adversos en quienes lo probaban. La leyenda de la Build 84 es bastante parecida, y es probable que esté muy inspirada en Polybius, aunque en este caso podría tener un poco de razón. Después de todo, en la actualidad Roblox es bastante popular y mucha gente lo frecuenta por varias horas, así que una historia extraña sobre un proyecto que busca que la gente quede tan enganchada a él suena como una clásica teoría conspirativa. Del mismo modo, si bien es lógico que la Build 84, al menos en sus características anómalas, es un mito, pone una interesante sazón de la búsqueda de las primeras versiones de Roblox, que, como mencioné antes, son reliquias codiciadas entre los fans de los medios perdidos. ¿Qué guarda B en el congelador? Esta es una de esas publicaciones que duraron apenas unos cuantos minutos en 4chan y que a la fecha de creación de este video está cercana a cumplir 18 años de existencia. Es posible encontrar la galería de imágenes tras una simple búsqueda en Google, y esta va sobre algunas fotografías donde un sujeto anónimo muestra un congelador abierto mientras pregunta a la gente: ¿qué es lo que el tablón B guarda en el congelador? Adivina qué hay en el mío.
Los siguientes son comentarios de gente diciendo cosas al azar como un gato, un pastel u orina. Pero el cuarto comentario de un usuario diciendo un cuerpo es respondido afirmativamente por el posteador original, quien adjunta una foto de lo que parece una pierna humana, acompañada de la frase bien hecho. Luego de eso, mostraría otras dos imágenes donde, de nuevo, pueden verse partes humanas, más precisamente pies dentro de una bolsa negra, y en una de ellas, el anónimo pone su mano con su pulgar hacia arriba con un timestamp escrito en su brazo, que daría fe de que se trata de fotos reales tomadas en ese momento. De hecho, un comentario posteado apenas unos segundos después menciona que ha intentado verificar y no se trata de imágenes sacadas de Google y preguntando si es real. Por desgracia, esto es lo único que parece conservarse de dicho momento. El caso ha ido tomando relevancia en tiempos recientes en sitios como Instagram o TikTok, pero al haber poca información no parece poderse indagar mucho, ya que incluso el archivo de dicha entrada ya está eliminado, al menos hasta que llegamos al blog personal de este sujeto, aparentemente llamado Justin Jarboe, el cual es un entusiasta de temas de terror y misterio que mantuvo activa su web entre 2012 y 2014, y justo en una entrada del 7 de julio de 2012 aborda este caso, ofreciendo no solo las fotografías en la mejor calidad posible, sino una perspectiva interesante. El sujeto refiere que, siendo tan interesado en las películas de terror y los efectos prácticos, ha visto bastantes extremidades falsas, así como efectos de maquillaje para simular toda clase de heridas, por lo cual se encuentra bastante desconcertado del post de 4chan realizado 5 años antes. Refiere que el posteador original dijo en el propio hilo que iba a y luego de eso no volvió a responder, dando testimonio de la reacción tan grande que tuvo en la comunidad, y que al no haber respuestas, se comenzaron a manejar teorías, como que se trataba de un trabajador de una morgue o un cementerio, o incluso que podría ser un asesino en serie. Podemos entender que, incluso a criterio del dueño de este blog, le es difícil descartar el asunto como falso. De hecho, meses antes, había hecho una pequeña entrada en su blog donde explica que prefiere decantarse por la idea de que se trata de un fabricante de utilería o quizás un ladrón de tumbas, ya que explica que, en una de las fotografías, hay signos de edición en Photoshop, además de que todo lo que muestra parecen ser únicamente piernas cortadas a la altura de la cadera, muestran rastro de quemaduras por congelación y deterioro natural de permanecer en un congelador. Sus argumentos son convincentes y encajarían muy bien en que solo se trató de otro anónimo ocioso intentando alborotar a la gente. Dado que nunca hubo mayor repercusión en este caso, se refuerza la idea de que era solamente un sujeto extraño, con una publicación de mal gusto para hacérsele interesante. Este caso llegué a verlo más o menos en tiempo y forma en su momento, pero no logré entenderlo mucho. Remontándonos al año 2013, más precisamente, el 30 de noviembre, un usuario conocido como Stephen abriría un post en 4chan asegurando que se quitaría la vida en una transmisión en vivo, prendiendo fuego a su dormitorio de la universidad. Su publicación decía lo siguiente: Hola Tablón B, esto es todo. Esta noche voy a... He pasado la última hora haciendo los preparativos y estoy listo para hacerlo. Como un viejo que ha estado en 4chan desde 2004, pensé que finalmente devolvería algo a la comunidad de la mejor manera posible. Estoy dispuesto a ser un héroe delante de la cámara para todos ustedes. Todo lo que pido es que me vinculen a un sitio donde pueda transmitirlo para ustedes. Entonces, cumpliré con gusto mi promesa. Tan simple como esto. Al poco tiempo, el sujeto iniciaría una transmisión en una página existente en aquel entonces, que se llenaría de más de 200 espectadores. Fue entonces que se tragó varias pastillas acompañadas de vodka y provocó un incendio en la esquina de la habitación para luego meterse debajo de su cama. Al final, se podía ver a un equipo de bomberos llegando a la habitación y sacándolo para ponerlo a salvo. Ahora, hubo bastante confusión sobre qué es lo que había ocurrido con el chico, pues de inmediato varios medios abordaron el hecho, pero ofreciendo versiones diversas sobre si Stephen había fallecido en el acto o no. Se supo que esto había tomado lugar en el campus de la Universidad de Guelph, en Ontario, Canadá, y tras unas horas se informó que Dakota Moore, nombre real de Stephen, de entonces 21 años de edad, se encontraba hospitalizado y muy delicado
aunque sin riesgo de perecer. Lo que vino después fue un momento bastante complejo entre usuarios de 4chan quienes, fieles a su costumbre, lograron dar con las redes personales de Dakota y empezaron a fastidiarlo, creándole apodos, dejándole insultos e incluso creando perfiles falsos para hacerlo quedar mal. Ante esto, los amigos del chico pelearon con los trolls, insistiendo en lo desgraciados e insensibles que eran al incentivar el acoso y las acciones suicidas de Dakota. Aquí se abre una brecha, pues, aunque todos los amigos del joven aseguraban que era alguien alegre y normal, se habló de que estaba sufriendo acoso escolar y que esto pudo ser un motivante para sus actos. Y no solo el hecho de querer ser un héroe a la 4chan. Algunos trolls increparon a los amigos diciéndoles que, si en verdad conocían también a Dakota, debieron estar al tanto de que haría algo como ello, ya que después de todo, él solo se presentó en el sitio y ellos lo animaron hasta que el espectáculo comenzó. Como siempre, en esta clase de casos, se trata de algo muy complicado. Como dije antes, llegué a saber de esto cuando ocurrió, pero no terminaba de comprender cuál era el gran problema, ya que nadie parecía ponerse de acuerdo en lo que opinaban al respecto. Pienso que en verdad había algo más en las motivaciones de este chico para intentar quitarse la vida, en especial si tomamos en cuenta que pensaba provocar un incendio que sería catastrófico para sus compañeros. No logré encontrar más información sobre Dakota después del incidente. Es posible que haya recibido terapia y se alejara un poco de internet, en especial por la hostilidad que comenzó a recibir una vez que su intento de morir no condujo a nada. Llegando al final de este video, tenemos el que, probablemente, sea uno de los sucesos más alucinantes que hayan tenido lugar en esta web. Durante el año 2016, la guerra en Siria atravesaba por uno de sus puntos más álgidos, llamando la atención de todo el planeta, e incluso en 4chan se llegó a abrir un tablón temporal dedicado a hablar de dicho tema, bajo el nombre de Syria General o SG. De repente, un usuario compartió un video de YouTube de un campo de entrenamiento rebelde ubicado en el norte de Hama, pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar la ubicación exacta de la base en el video. En poco tiempo, varios miembros de 4chan se dispusieron a desenmarañar cada detalle de dicha grabación para recopilar toda la información posible y, con base a ella, cuadrar la ubicación. Calcularon el tamaño de las estructuras para aproximar una distancia. Advirtieron las líneas eléctricas que podrían dar un indicio, hasta que un usuario proporcionó un plano con medidas detalladas para tener una mejor idea de en qué área buscar. Valiéndose de Google Earth y cotejando cada detalle que tenían, lograron dar con las coordenadas exactas, que son las que estás viendo en pantalla. Y, resumiendo, dieron la información a un sujeto llamado Iván Sidorenko, quien es referido como un amigo relacionado de algún modo con el Ministerio de Defensa de Rusia. Aún no se tiene claro quién era este tal Sidorenko, y probablemente se haya tratado un alias, ya que coincide con el nombre de un héroe de guerra ruso de la Segunda Guerra Mundial. Además de que en la captura que ves en pantalla, se ve que había contacto con él por medio de Twitter, pero sobra decir que la cuenta fue eliminada poco después. Como sea que fuese, Iván Sidorenko compartiría la información conseguida por 4chan con el alto mando del ejército ruso en Siria, y, en cuestión de horas, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque aéreo justo en las posiciones exactas que habían descubierto los chaneros. En resumen, 4chan había servido como un servicio de inteligencia para lograr un bombardeo. Y esto no fue un caso aislado. En esta captura se ve que la publicación del campo de entrenamiento fue realizada el 30 de mayo, pero tenemos esta otra imagen de un hilo creado el 4 de abril, un mes antes, donde vemos cómo ya se había recurrido a cuadrar ubicaciones para bombardeos basándose en videos que se podían encontrar en YouTube, y es posible que esto fuese algo recurrente hasta el cierre del tablón dedicado a este tema, aunque en el caso del hilo del 4 de abril, la discusión se había llevado a cabo en el tablón de política. Hoy en día, algunos creen que se trató de una serie de peculiares coincidencias, otros piensan que fue algo más elaborado, como la propia inteligencia del gobierno ruso, simulando que conseguían la información por medio de internet, cuando ellos ya tenían de antemano las ubicaciones. Cual fuese el caso, esta es, probablemente, una de las historias más surreales que han tomado lugar dentro de 4chan. Agradezco a Mark Rave, Evandré Uicap, Luis Miguel Rodríguez, Baudelio Muro, Zero, Feagoni, Irregulares Crew, Troteja,
Emanuel Rizo y Omar Velasco por su contribución por medio de Supergracias. Recuerda que por este medio puedes recibir un saludo al final del próximo video. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en la siguiente.